Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de empezar este tiempo de estudio, un libro que tú usaste de tantas maneras, Señor, a lo largo de la historia. Queremos nosotros recibir lo que tú quieras hablarnos y queremos ser transformados. Es nuestro anhelo que tú hagas esa obra en nosotros para poder cumplir nuestro propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 1. Y no quiero defraudarlos mucho, pero no vamos a ver mucho el día de hoy, porque es importante entender qué es lo que está pasando en el tiempo de Isaías. Si has estado los miércoles acompañándonos en el estudio de Segundo de Reyes, pues esto te va a ser un recordatorio. Si no has estado, a lo mejor recién te vas a enterar un poquito, pero de una u otra manera creí importante comenzar recordando algunas cosas del contexto histórico de Isaías, en qué tiempo predicó, en qué tiempo estuvo hablando. Así que vamos con algunos datos. Primero, Isaías quiere decir Jehová salva o salvación de Jehová. No se sabe mucho al respecto. Isaías capítulo 1 nos da un solo dato, dice visión de Isaías. De entrada, lo que sabemos es que Isaías va a contener visiones. El problema de Isaías, y no es un problema solo de nosotros, el problema de Isaías es que a veces no sabemos si él está hablándole a Dios o es Dios quien le está hablando a él. O es Dios hablándole al pueblo a través de él, o es él hablándole al pueblo de parte de Dios, o incluso es el pueblo hablándole a Isaías o el pueblo hablándole a Dios. Como a veces es confuso. Y digo que no nos pasa solo a nosotros, porque le pasó al etíope que estaba camino de Jerusalén a Gaza. Si tú recuerdas, cuando Felipe se lo encuentra, venía leyendo lo que para nosotros es Isaías 53. Y cuando Felipe se acerca, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este etíope le dice, pues, ¿cómo si nadie me explica? Esto que está diciendo Isaías 53, ¿lo dice de él o lo dice de otro? Entonces, Isaías tiene ese gran problema que a veces es confuso entender quién está hablando. ¿Por qué? Porque en muchos casos son visiones. Ahí en el versículo 1 nos dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Ese es el segundo dato que tenemos. Sabemos que es hijo de Amós, pero no sabemos quién es Amós. Según algunas tradiciones, que esto no es Biblia, eso no es seguro, pero según algunas tradiciones, Amós es el hermano del rey Amasías. Por tanto, Isaías no es hijo del rey, pero es sobrino del rey, lo cual, según algunos, permite que entendamos cómo Isaías tenía tanto acceso a la corte, porque va a estar hablando a reyes a menudo. ¿Por qué? Probablemente porque tenía este parentesco con la realeza. Sabemos que estaba casado y que por lo menos va a tener 2 hijos. Esto lo veremos en el capítulo 8. Sabemos que su ministerio comenzó en el año que murió el rey Usías. Y eso lo vemos en el capítulo 6. Cuando el rey muere, viene este llamado que es famosísimo. Ustedes recordarán que viene un querubín, toca con carbón sus labios y Dios le dice, ¿a quién enviaremos? Y él dice, envíame a mí, ¿no? Eso es más o menos en el año 739 antes de Cristo. Y por lo que también vamos a leer, pareciera que él por lo menos vive hasta la muerte del rey Sennacherib. Eso es en el año 681. Entonces, del 739 al 681, más o menos es el tiempo en el que Isaías tiene su ministerio. Según la tradición, a Isaías lo mata el rey Manasés y la tradición dice que lo aserró, es decir, que con una sierra lo partió en 2. Profetas que son contemporáneos a él, está Miqueas
y está Oseas. Oseas y Miqueas son contemporáneos. Si tú quieres leerlos en este momento, es un buen momento en el que, además, justo como te decía, se nos junta lo que estamos viendo en Segundo Reyes los miércoles con Isaías. Entonces es un buen momento para repasar Oseas y Miqueas. ¿Qué más tenemos que decir acerca de Isaías? Bueno, versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, lo que Isaías va a profetizar tiene que ver sobre todo con el reino del sur. Y yo sé que la mayoría de ustedes ya lo sabe muy bien, pero permítanme recordarles. La nación de Israel, a la muerte de Salomón, Salomón pues muere y el reino queda en manos de su hijo Roboam. Y vienen todos los ancianos y viene la gente y le dice, oye, tu papá, la neta, nos tenía hasta el cuello con los impuestos, bájale tantito y nosotros te vamos a servir. Y Roboam consulta con sus cuates y sus cuates le dicen, el pastel, tú diles que el más gordo, el dedo más gordo perdón, el dedo más, sí, el dedo más gordo de Isaí, de su padre es más flaco que tú. O sea, tú vas a ejercer muchísima más presión. O sea, tú dales mano dura, le dicen básicamente los amigos. Y eso escucha el rey Roboam, le dice al pueblo, yo los voy a grabar con bechica, ¿no? De gravamen, yo los voy a grabar mucho más. Y entonces el pueblo lo que hace es una especie de guerra civil y se divide la nación en dos. El reino del sur, que va a estar conformado por las tribus de Benjamín y de Judá, y el reino del norte, que va a estar conformado por las otras 10 tribus, y va a estar gobernado por Jeroboam. Ahí hay algún poco de confusión porque es Jeroboam en el sur, perdón, en el norte, Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. El reino se divide. En el reino del norte vamos a tener un rey tras otro, todos son malos. Bueno, no todos, algunos son peores. Y en el reino del sur son todos descendientes de David y hay algunos buenos y hay algunos malos. Bueno, Isaías va a profetizar al reino del sur. El reino del norte no es parte del territorio en el que Isaías, aunque se va a referir a él a algunas cosas, porque Isaías coincide con los últimos momentos del reino del norte. ¿Qué más? Dice que profetizó en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Quiénes son estos reyes? Bueno, Usías, ¿cómo haremos? Ah, no, me faltó un detalle importantísimo, perdóneme, un detalle fundamental. El libro de Isaías se divide naturalmente en dos partes, del capítulo 1 al 39 y del 40 al 66, del 1 al 39, del 40 al 66. Es fácil recordarlo porque nuestra Biblia tiene 66 libros y el Antiguo Testamento son 39 libros y el resto son el Nuevo Testamento. Entonces coincide y tal cual, es una coincidencia. Los capítulos no son inspirados por Dios, eso es pura coincidencia, que los capítulos 1 al 39 coinciden con el Antiguo Testamento y el capítulo 40 en adelante coincide con el Nuevo Testamento en número de libros. Pero no solo eso, sino del 1 al 39 hay muchísimos oráculos de juicio, igual que el Antiguo Testamento. Y del 40 en adelante son muchísimas profecías acerca del Mesías, como en el Nuevo Testamento. Entonces, de alguna manera, sí es como que, yo sé, no es un diseño divino, pero Dios puede usar incluso las coincidencias para decirte, yo estoy en control, no sé guiñar, ¿no? Pero digamos, yo estoy en control, o sea, yo sé lo que estoy haciendo. La primera vez que yo hice mi devocional, cuando empecé a hacer mis devocionales, el primer libro donde estuve fue en Isaías. Y yo recuerdo tanto pasar del 39, pues un puro juicio y juicio y juicio, y yo voy a destruir y voy a traer y no sé qué.
Llegas al 40 y es como que encendieran la luz y abrieran la ventana. O sea, que entra el aire puro. Es un cambio bien bonito, ¿no? Eh, es tan grande este cambio de la primera parte a la segunda parte que muchos teólogos y muchos críticos dicen no puede ser la misma persona. Son dos Isaías. El primer Isaías y el Deutero Isaías le llaman. Es el segundo Isaías. Y en muchos libros tú vas a encontrar que te dicen incluso hasta tres Isaías. O sea que esto no es la obra de una persona, sino alguien que escribió la primera parte, luego un segundo Isaías muchos años más adelante y luego un tercer Isaías. ¿Cómo resolvemos este asunto? El Señor Jesús viene a nuestro rescate. En Juan capítulo 12, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 38, dice desde el verso 37, ¿no? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Está citando a Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién ha revelado, a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y eso está en Isaías 53. Acuérdate cómo dividimos 1 al 39, 40 en adelante. Esto es de la segunda parte. Verso 39 de Juan, capítulo 12. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es de la primera parte, eso es de Isaías 6. Lo interesante es que el texto en Juan 12, voy a volver a leer verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, y cita 53. Y luego en el 39, no podían creerlo porque también dijo Isaías y dijo el capítulo 6. O sea que para Juan que está escribiendo esto, no dice, dijo uno de los Isaías y luego el otro de los Isaías, sino para él es uno solo. Un solo Isaías en el capítulo 6 y el mismo en el capítulo 53. Por tanto, yo creo que es un solo Isaías. Sí, hay críticos muy renombrados que tienen una opinión distinta, pero yo prefiero creerle a Juan, que escribió la Biblia, que será por mucho un mejor libro que cualquier libro de teología. Entonces, ok, ahora sí. ¿Quién era el rey Usías? El rey Usías también es llamado Azarías. En Crónicas es llamado Azarías, en Reyes es llamado Usías. Y tú lo recordarás en el capítulo 15 de Segundo de Reyes 15. Vamos al segundo libro de Reyes, por favor. Lo acabamos de pasar hace poco, entonces más o menos lo debes tener en mente. Segundo de Reyes 15 dice, versículo 1, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, este Jeroboam no es el que te dije del inicio de cuando el reino se dividió, este es Jeroboam II, esto es mucho tiempo después, ¿no? En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, este es el mismo, Usías o Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, el que dicen que es hermano de Amós, el papá de Isaías, ¿no? Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto. Este fue un buen rey. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todos los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. El rey tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Pasó este rey, Usías, que fue un buen rey, fue un rey que buscó hacer lo correcto, no fue perfecto, no quitó los lugares altos, que eran eso, altares, algunos a dioses paganos, otros al Dios de Israel, pero en un lugar equivocado. Él en un momento, a lo mejor, como ha sido tan buen rey, se llena de soberbia. Acompáñame a 2 de Crónicas 26.
Segunda de Crónicas, capítulo 26. Estamos hablando de Uzías. Segunda de Crónicas 26, versículo 15. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Era un rey, no solo un buen rey, creativo, productivo, ¿no? Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Más, verso 16, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Cómo se rebeló? ¿Qué hizo? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esa es una tarea de los sacerdotes, no de los reyes. Pero él ha sido tan bueno que de alguna manera piensa, pues seguramente yo soy digno de tomar este rol. Entonces se mete a quemar incienso y dice en el verso 17, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Y qué pasó? Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. No, es como que dijo, ¿cómo me van a decir? Yo soy el rey, ustedes son tristes sacerdotes, no me pueden decir a mí qué hacer. Y se enoja y dice que en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, no es que le dio lepra, se enfermó, tuvo un virus y le dio lepra. No, no, no. Fue un juicio de Dios porque en su soberbia él está tomando un lugar que no le corresponde. Acompáñame a Zacarías capítulo 14, por favor. Zacarías está casi llegando a Mateo, ¿no? Zacarías 14. Si llegas a Apocalipsis, ya te pasaste. Zacarías 14. Versículo 5. Zacarías es posterior a este momento, pero él escribe esto, Zacarías 14, 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Zacarías lo que hace es decirnos que hubo un terremoto en los días de Uzías. La Biblia no registra ningún terremoto en esa época. Probablemente, no lo sabemos, pero muchos eruditos piensan que cuando le dio lepra, tembló la tierra. Y fue un evento tan grande que se marca así como van a temblar como el día del terremoto, una cosa así. Entonces, bueno, este es Uzías. Vamos rápidamente. ¿Te acuerdas? Estamos hablando que Isaías reinó, dice, en los reyes de Uzías y de Jotam. Jotam es su hijo, ¿no? Vamos a Segundo de Reyes, por favor, capítulo 15, donde estábamos, pero en el versículo 32. Yo sé que todo esto ya lo vimos recién, pero nada más como repaso. Verso 32. Entonces, Uzías fue un buen rey, no perfecto, se llenó de soberbia, le salió lepra, provocó un terremoto. Ahora, su hijo Jotam tomó el reino. Antes de que muera su padre, porque estaba con lepra en una casa, su hijo Jotam empieza a gobernar. Verso 32 de Reyes 15. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. O sea, fue un buen rey igual que su padre.
Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca. Peca es el rey del norte, es decir, sus hermanos son familias, son judíos, empiezan a atacar Israel. Tiene el ataque de Siria y tiene el ataque del reino del norte. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Entonces ya vimos, Usías fue un buen rey, su hijo Jotam fue un buen rey, de él vamos a hablar en el capítulo 8, el capítulo 7 de Isaías con mucho más detalle. Vamos con el tercer rey que estuvo durante el tiempo de Isaías, que es Acaz. Dice en el capítulo 16 de Segundo de Reyes: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Tache, él es malo, ¿no? Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar a su hijo por fuego, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, Acaz fue un rey no solamente terrible para la nación, a su familia, sacrificó a un hijo suyo. Fíjate en el verso 5. Entonces Resín, rey de Siria, Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra, mas no pudieron tomarla. En aquel territorio hecho. Entonces, buscar a Dios, envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. No confundas Siria con Asiria. Siria e Israel estaban atacando. Se corta el audio, dice, sí se anda cortando. ¿En qué nos quedamos? Ok, Siria e Israel estaban atacando el reino del sur. Y entonces lo que hace Acaz, en vez de buscar a Dios, dice en el verso 7, Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Entonces el rey de Asiria atiende al llamado, invade Siria, toma Damasco, que es la capital de Siria, y en respuesta, como fue ayudado, verso 10, Acaz dice que fue el rey a encontrar a Tiglat-Pileser, su salvador, ¿no? Rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz un altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que Acaz había hecho en Damasco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente entregó a su familia, entregó a la nación, trajo un altar directamente desde Damasco, una réplica, empezó a adorar otros dioses y fue, así como Usías fue un buen rey, Jotam fue un buen rey, Acaz fue un rey fatal, fue un rey terrible. Voy a compartirles, a ver si puedo hacerlo de manera efectiva y correcta. Si alcanzan a ver aquí mi pantalla, ¿sí? Este es el cuadro que hemos estado haciendo en Reyes. Entonces, comenzamos. Amasías es el que, según la tradición, es hermano del papá de Isaías, ¿no? El rey Amasías sería hermano de Amós, papá de Isaías. Él comienza su profecía en el reinado de Usías, que fue un buen rey
que le dio lepra, ¿no? Y su hijo Jotam fue corregente, ¿no? Luego viene Jotam. Jotam fue un buen rey, tiene ahí su palomita verde. Fue un buen rey, no limpió los lugares altos, sometió a los amonitas y fue un rey que hizo lo bueno. Y después de Jotam viene Acaz, su hijo. Acaz, bueno, lo que pusimos aquí es que Isaías le dio una profecía, todo esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Isaías capítulo 7 y 8. Prefirió confiar en Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para librarse y se hizo su siervo. Trajo un altar de Damasco y quitó el altar de Dios. Alteró el templo para agradar a Tiglat-Pileser. No solamente trajo un altar, sino quitó el que era el lavacro de bronce que tenía unos bueyes donde se lavaban los sacerdotes, lo quitó, lo movió a un lado, o sea, como que hizo un montón de cosas. Y después de Acaz va a venir Ezequías, que es el que hemos estado estudiando estas últimas semanas, que restauró el templo, quitó los ídolos, los lugares altos de Jerusalén, pero pagó a Sennacherib, rey de Asiria, para no ser atacado. Cuando vuelve a ser atacado, él es el que, esto lo vamos a ver más adelante, le mandan unas cartas amenazándole y él va al templo y las pone delante de Dios y le dice, Dios, esto están diciendo de ti, y Dios lo libra. Estaba por morir cuando Dios le añade 15 años. Y cuando se recupera, vienen a visitarle de Babilonia unos mensajeros y él le muestra todo lo que tiene. Y cuando Isaías se entera, le dice, bueno, porque hiciste eso, ellos, los de Babilonia, van a venir y van a tomar todo esto. Este cuadrito está en mi blog, por si los quieren ahí, los pueden descargar. Estos cuadros los estoy poniendo ahí para que puedan estar a mano. Ok, ese es el contexto histórico de Isaías. Entonces, si vuelves conmigo a Isaías, capítulo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, ya vimos quién puede ser y todo esto, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, no el reino del norte, sino el reino del sur, Judá y Jerusalén, en días de Usías, buen rey, Jotam, buen rey, Acaz, rey terrible, y Ezequías, reyes de Judá. Y Isaías va a tener 3 temas que va a estar tocando constantemente. Hay 3 temas a los que va a estar dándole vueltas. 1, Jehová es Dios y no hay otro. Hay un solo Dios en la tierra. Jehová es Dios y no hay otro. Ese es un tema que constantemente está repitiendo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene otros dioses, como si hubiera otros dioses. Entonces, aún con buenos reyes, con buenas autoridades, con un rey que está buscando hacer lo correcto, el pueblo tiene altares a dioses paganos o quiere adorar a Dios a su manera. Y Isaías en su mensaje está recordándoles, número 1, Jehová es Dios. Número 2, Isaías una y otra vez revela que Dios tiene un plan de salvación. Un plan de salvación nacional para Israel, pero también un plan de salvación para la humanidad. Es en Isaías donde está este famosísimo canto del siervo sufriente, Isaías 53, que fue llevado como cordero mudo, que por su llaga fuimos curados. Todo eso está en Isaías. El plan de salvación a través del Mesías está desplegado en todo el libro. Entonces, número 1, Jehová es Dios, no hay otro. Número 2, hay un plan de salvación y es a través del sacrificio del Mesías. Y número 3, otro tema que es recurrente en todo el libro es que no, que por ponerlo en lenguaje bíblico, amar a Dios por sobre todas las cosas es también amar a tu prójimo. Una y otra vez en el libro Isaías denuncia la injusticia que hay del pueblo contra el pueblo. Habla de el ayuno no es nomás dejar de comer. El ayuno es ver por la necesidad del otro. El ayuno es amar al que está en necesidad, socorrerle una y otra vez. Entonces, son 3 cosas que el día de hoy nuestra sociedad necesita recordar. Hay un solo Dios.
No hay dos, no hay tres, no hay 100. Hay un solo Dios. Hay un solo plan de salvación a través del Mesías. Y estas dos cosas se revelan en el amor al prójimo. No podemos ser indolentes. No hacemos obra social para sentirnos bien. No hacemos obra social porque es la tarea de la iglesia. Y no. Es un reflejo del amor de Dios hacia el necesitado. No puede haber injusticia y no es una tarea de la iglesia, sino del creyente. O sea, no es una tarea organizacional. No, pues es que en mi iglesia no se hace obra social. Oye, tienes manos, tienes boca, tienes pies, es tu tarea, no de la iglesia. La iglesia puede ayudar a coordinar ciertas cosas, pero es tarea del creyente. Entonces, hay un solo Dios, hay un plan de salvación y eso se refleja a la sociedad en el amor que no se puede imitar, tiene que venir de parte de Dios. Déjame, no vamos a entrar en esto, pero déjame leerte el versículo 2 de Isaías 1. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios está diciendo, escucha cielo, escucha tierra, porque mi pueblo no me escucha. Es como que cuando estás hablando con alguien y no te pela, y ya nada más agarras el salero o la azucarera. Oye, salero, como te iba diciendo, o mira, tenedor, como que te estaba hablando a ti, porque los que estaban aquí ya no me están escuchando y estás hablando de algo que evidentemente no te puede escuchar. Dios está haciendo eso. El pueblo ha cerrado su oído y entonces empieza a llamar al cielo, a la tierra como testigos de lo que va a hacer. Que no pase el día de hoy. Dios quiere hablar, Dios está hablando, pero que no tenga que decir cielos o tierra, porque Dios nos dio orejas a nosotros, nos dio oído a nosotros con entendimiento para poder escucharle y para poder entenderle. Okay. Pues sí, así como dice mi esposo, a veces nos podemos acostumbrar a ciertas rutinas que nos hacen ciegos a ciertos ídolos que tenemos, ¿no? Y pues iniciar un año siempre es un buen pretexto para analizar los closets, ¿no? Y las cosas no solo físicamente, sino de nuestro corazón, de nuestra mente, que estamos guardando, que estamos haciendo y si vamos por un camino correcto, ¿no? Y por otro lado, pues Isaías realmente viendo los reyes, ¿no? Que eran buenos algunos, pero no quitaron los ídolos, eso trae pues malos momentos, ¿no? Del pueblo. Y el hablar de Dios, o sea, no importa cómo haya sido nuestra familia, nuestra infancia, la sociedad ahorita, nuestros gobernantes, todos somos responsables de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y tenemos no solo la capacidad dada por Dios, sino la esperanza y la promesa de que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para decidir caminar, ¿no? En santidad, caminar por el camino bueno, aunque no vaya a ser necesariamente fácil, ¿no? Y no es para tener temor, sino para saber que el Señor no nos va a dejar, que no tenemos que amoldarnos, tenemos la libertad de caminar por un camino mejor. ¿Y cuál es nuestro motor o nuestra esperanza? Que toda esa sociedad llena de ídolos, llena de mala, necesita a Cristo. Y necesitamos nosotros hablar lo que sabemos, lo que nos da paz, lo que nos hace vivir en un mundo caído, vivir tan tranquilos, ¿no? Y el Señor nos va a ayudar. Entonces, no temamos de hablar, porque sí, haremos el ridículo. Hoy hacemos el ridículo, ¿no? O sea, hoy la sociedad te ve como ridículo, pero Isaías no tuvo temor. Y Isaías habló hasta el último momento y nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Entonces Dios no nos va a dejar. Yo creo que este es un año que Dios nos va a querer utilizar, ¿no? Y que Isaías tuvo su ministerio en buenos gobiernos y malos gobiernos. Y a veces pensamos que un buen gobierno va a traer prosperidad.
Y el gobierno va a hacer lo que tenga que hacer. No es nuestra tarea ahorita definir por qué partido votar o cosas así. El gobierno que está puesto, Dios lo estableció. Y en este espacio que tenemos, podemos, o sea, si nuestra esperanza es un cambio de gobierno, es una esperanza que es muy flaca. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor y tenemos que responder ante el Señor. Y que el gobernante pues haga lo que tenga que hacer y dará cuentas a Dios si hace bien o si hace mal. Pero no pongamos nuestra esperanza, porque Isaías, eso, estuvo con buenos reyes y estuvo con malos reyes y no cambió su mensaje. Pues el mensaje es el mismo independientemente de eso, ¿no? Como decía mi esposita. Pues vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio en este tiempo de poder tener tu palabra, de poder abrir la boca. Ayúdanos a no solo a escuchar tu voz, sino a ser ese reflejo de tu voz en esta sociedad. Gracias porque nos has sostenido, gracias porque nos has hablado, que no te dejemos hablando con el cielo y la tierra. Tú nos has dado oídos a nosotros, queremos ser los que escuchen, los que tomen tu evangelio, tu estandarte y poder salir así a la calle y ser luz en este mundo que tanto te necesita. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.